Hola chicos y chicas de toda Bolivia, bienvenidos a su clase 18 de Química. Mi nombre es Susana y soy parte de la Liga STEAM. Hoy veremos el tema notación y nomenclatura de los éteres, pero esta es la primera parte. Bueno, ¿qué aprenderemos hoy? Hoy aprenderemos qué son los éteres, cuál es su nomenclatura, cuáles son sus propiedades físicas y químicas, cómo se obtienen y cuáles son los tipos de éteres. Bueno, vayan por un cuaderno y un lápiz para tomar apuntes. Quédense con nosotros que hoy aprenderemos mucho. Comencemos. Recordemos qué son los éteres. Los éteres son compuestos orgánicos cuya molécula está rodeada de dos radicales. Ya pueden ser radicales o grupos alquilos o grupos arilos. No debemos olvidar que un grupo alquilo es una ramificación orgánica, mientras que un grupo arilo es un derivado del benceno. Como ejemplo tenemos esta molécula, la cual tiene dos átomos de carbono a un lado del oxígeno y dos átomos de carbono al otro lado del oxígeno. Esta molécula se llamará etoxietano. También lleva el nombre de éter etílico. Otro ejemplo va a ser el metoxibenceno, el cual será el oxígeno, a un lado un metil o un átomo de carbono y al otro lado una ramificación de benceno. Este también se llama fenilmetiléter. Como les había dicho anteriormente, no debemos olvidar que el benceno, cuando está como ramificación, lleva el nombre de fenil. La clasificación de los éteres. La mayoría de los éteres se evaporan, son ligeros, son inflamables y son solubles en alcohol y en otras sustancias orgánicas. Químicamente hablando, son compuestos inertes y estables. Los alcalis o los ácidos no los atacan fácilmente, ya que estos pueden trabajar como ácidos y bases al mismo tiempo. Están estrechamente relacionados con los alcoholes, ya que se obtienen directamente de ellos. El compuesto más típico y más utilizado de este grupo es el éter etílico. Como les dije anteriormente, este compuesto va a tener a un lado dos carbonos, oxígeno, y al otro lado dos carbonos también. Pero su nombre más común es solo éter. Los éteres alcohólicos se obtienen por la combinación de dos átomos o dos compuestos alcohólicos, los cuales dan la formación de una molécula de agua. Esta molécula de agua se obtiene por el oxidrilo de un grupo alcohólico más el hidrógeno del otro grupo alcohólico. Por el tipo de radicales que se unen al oxígeno, los éteres se clasifican en simples o simétricos, que va a ser un radical tiene dos átomos de carbono, el otro radical tiene también dos átomos de carbono. En este caso será éter dietílico. También están los mixtos o asimétricos, que un radical va a tener un átomo de carbono y el otro radical va a tener dos átomos de carbono. En este caso, como ambos lados son diferentes, se considera asimétrico. Va a ser el etil, metil, éter. Estos se ordenan en orden alfabético. Pregunta. El grupo funcional de los éteres se llama y se denota, inciso A, ona, oxígeno unida a un radical, inciso B, oxi, solo el radical, o inciso C, alcoxi, solo oxígeno. Tiempo. La respuesta correcta es el inciso C. El grupo funcional de los éteres es el alcoxi, solo oxígeno. También se clasifican según si pertenecen a restos alifáticos o aromáticos. En el caso de los aromáticos, tenemos que un radical va a ser el benceno y el otro radical va a ser una cadena de carbono. En este caso, un carbono. Su nombre va a ser metoxibenceno. Otro ejemplo tenemos que a un lado tenga un radical benceno
y al otro lado también tenga un radical benceno. En este caso va a ser el difeniléter. En el caso de los alifáticos, tenemos un radical con 3 átomos de carbono y otro radical también con átomos de carbono, que en este caso van a ser 3. Este compuesto llevará el nombre de etoxietano. En el caso de los alifáticos tenemos un radical, el cual va a tener solo carbonos, en este caso tenemos 3, y vamos a tener al otro lado otro radical que en este caso también tiene 3. El nombre va a ser 1-metil-dietiléter. Vamos con las propiedades físicas y químicas de los éteres. Dentro de sus propiedades químicas tenemos que los éteres son bastante estables, no reaccionan fácilmente y es difícil que se rompan su cadena de oxígeno-carbono. 2. Son utilizados como disolventes de tipo inerte en reacciones orgánicas. Estas sustancias inertes no reaccionan químicamente ni tampoco alteran la naturaleza del soluto. 3. Necesitan una fuente de calor para poder reaccionar, esto debido a su baja reactividad. Dentro de sus propiedades físicas tenemos que los éteres tienen una forma molecular muy parecida a la molécula de agua, que tiene un ángulo de 104,5 grados. Tienen una estructura angular con un átomo de oxígeno de hibridación sp3. 2. Los éteres son compuestos polares. Cuentan con un grupo oxidrilo, mejor dicho, no cuentan con un grupo oxidrilo como los alcoholes, es decir que tendrán un polo positivo y un polo negativo en sus enlaces, lo cual permitirá que trabajen como ácidos y bases al mismo tiempo. Hablando de su temperatura de ebullición, los éteres tienen una temperatura de ebullición más baja que los alcoholes. Como ejemplo tenemos que el punto de ebullición del éter dietílico y el N-butanol es éter dietílico 34,6 grados centígrados y del N-butanol va a ser 117,7 grados centígrados. Los éteres son solubles en agua debido a su puente de hidrógeno que se establece entre el hidrógeno del agua y el oxígeno del éter. La solubilidad de los éteres disminuye cuando aumenta su peso molecular. Completemos la siguiente oración. La solubilidad de un éter en agua, inciso A, aumenta, inciso B, disminuye al aumentar el peso molecular. Tiempo. La respuesta correcta va a ser el inciso B. La solubilidad de un éter en agua disminuye al aumentar el peso molecular. En la nomenclatura de los éteres podemos ver la nomenclatura YUPAC, que dice que los éteres se nombran como alcoxis derivados de alcanos, o la nomenclatura clásica, que dice que se nombran con el nombre del grupo alquino en orden alfabético y anteponiendo la palabra éter. Para nombrarlos veremos las siguientes reglas. Primero, los éteres pueden nombrarse como alcoxi derivados de alcanos. Esto, según la nomenclatura YUPAC sustitutiva, se toma como cadena principal la de mayor longitud y se procede a nombrar el alcóxido como un sustituyente. Ejemplo. Para empezar, tenemos el grupo alcoxi en color café y enumerada la cadena principal de color rojo, y su nombre será metoxietano. Otro ejemplo que tenemos es, en color café también tenemos al grupo alcoxi y enumerada de color rojo tenemos la cadena principal. En este caso va a ser etoxietano. Veamos ejemplos. En este caso tenemos una cadena más grande. Tenemos al grupo alcoxi
y tenemos 5 átomos de carbono en la cadena principal enumeradas de color rojo. En este caso, en el carbono 2 está nuestro grupo alcoxi, entonces será 2-metoxipentano. Como último ejemplo, tenemos nuestro grupo alcoxi de color café y nuestra cadena principal enumerada de color rojo. En el carbono 1 está nuestro grupo alcoxi, entonces será 1-metoxibutano. Completemos la siguiente oración. Al nombrar los éteres, se toma como cadena principal la de, inciso A, menor tamaño, inciso B, mayor tamaño, y se procede a nombrar el alcóxido como un sustituyente. Tiempo. La respuesta correcta va a ser el inciso B. Al nombrar los éteres, se toma como cadena principal la de mayor tamaño y se procede a nombrar el alcóxido como un sustituyente. Vamos con nuestra regla 2. Se nombran los éteres como derivados de dos grupos alquilos, ordenando alfabéticamente y terminando el nombre en la palabra éter. Todo esto según la nomenclatura IUPAC. Veamos los ejemplos. En este ejemplo tenemos a un lado un metil de color rojo o café y al otro lado tenemos dos átomos de carbono que sería un etil de color azul. En este caso va a ser etil, metil, éter. Otro ejemplo tenemos que a un lado de la cadena tenemos dos átomos de carbono y al otro lado también tenemos dos átomos de carbono. En este caso ambos de color café. Como son iguales, su nombre será dietil éter. Otro ejemplo va a ser cuando a un lado tengamos solo un átomo de carbono de color café y al otro lado tengamos varios átomos de carbono de color azul. En este caso 4. Va a ser butil, metil, éter. Y finalmente vamos a tener un ciclo. Enumeramos el ciclo de donde está partiendo el oxígeno de color azul y también vamos a poner de color café la cadena del otro lado. En este caso va a ser etil, 3-metil, ciclohexil, éter. En este caso el grupo alcoxi se encuentra en el carbono 1 siempre, pero es importante mencionar que cuando la cadena del grupo alcoxi está en un carbono diferente al 1, esto se nombra como prefijo más el número de carbonos más el prefijo il. En este caso, como ejemplo, vamos a tener de color rojo un metil y de color azul enumerada la cadena, vamos a tener en el carbono 2 el grupo alcoxi. Entonces su nombre completo va a ser metil, pen, porque son 5 carbonos, 2-il, porque en el carbono 2 sale el grupo alcoxi, éter. Regla 3. Los éteres cíclicos se forman sustituyendo un carbono hidrógeno 2 por un oxígeno en un ciclo. La enumeración comienza en el oxígeno y se nombra con el prefijo oxa, seguido del nombre del ciclo. Veamos algunos ejemplos. En este caso tenemos un ciclo de 3 carbonos y en uno de los extremos tenemos el oxígeno. Siempre empezamos a enumerar de este. Entonces el nombre será oxa, ciclopropano. Otro ejemplo. Tenemos en este caso 4 átomos de carbono y en uno de los extremos el oxígeno. En este caso será oxa, ciclobutano. Recordando que siempre se empieza a enumerar de dónde está el oxígeno. También es importante ver que cuando existe un compuesto en el ciclo se nombra de la siguiente manera.
número de carbonos, más el compuesto, más el prefijo oxa y más el nombre del ciclo. Como ejemplo tenemos que en el carbono 1 el oxígeno y en el carbono 2 vamos a tener un bromo. El nombre va a ser 2-bromo oxaciclopentano. Otro ejemplo tenemos que, como ya les había dicho, siempre empezamos a enumerar de dónde está el oxígeno, y en el carbono 3 vamos a tener un carbono que va a ser un metil. Entonces va a ser 3-metil oxaciclohexano. En este caso, tanto el bromo como el metil son los compuestos que salen de los ciclos. Pregunta: en los éteres cíclicos, la numeración comienza en el oxígeno y se nombran con el prefijo oxa seguido del nombre del grupo etoxi. Inciso A, falso. Inciso B, verdadero. Tiempo. La respuesta correcta va a ser el inciso A, falso. En los éteres cíclicos se nombra con el prefijo oxa seguido del nombre del ciclo. Vamos con nuestra cuarta regla. Los éteres se designan mediante el interfijo oxi cuando están entre radicales, un radical 1 y un radical 2, que son grupos alquilos, o sea, cadenas de carbono. Como ejemplo tenemos que a un lado tenemos 2 átomos de carbono y al otro lado vamos a tener solo un átomo de carbono. En este caso va a ser met, oxi, metano. Otro ejemplo va a ser el 1-etoxipropano. Vamos con nuestra regla 5. En primer lugar, se nombra el radical más pequeño de los dos y después el más largo. Como ejemplo, tenemos el metoxietano. El que tiene 2 átomos de carbono va a ser el radical más largo y el radical más pequeño va a ser el que tiene un solo átomo de carbono. Pregunta: en la nomenclatura YUPAC, los grupos alquilos deben colocarse alfabéticamente seguidos de la palabra inciso A, alcoxi, inciso B, éter o inciso C, oxa. Tiempo. La respuesta correcta va a ser el inciso A. En la nomenclatura YUPAC, los grupos alquilos deben colocarse alfabéticamente seguidos de la palabra alcoxi. ¿Cómo se obtienen los éteres? Los éteres se obtienen por, primero, reacciones de haloalcanos primarios y alcóxidos, y esta también se llama síntesis de Williamson. En este caso tenemos un bromuro de alquilo o bromuro de metilo, que va a estar el bromo en el primer carbono. Lo vamos a poner como haluro primario y vamos a tener un metóxido de sodio, que va a ser nuestro alcóxido. Al hacer reaccionar estos dos, vamos a obtener metiloximetano. 2. Se obtienen en la condensación de 2 alcoholes en un medio ácido a temperaturas moderadas. En el caso de que ambos sean alcoholes primarios, se necesita una temperatura de 140 grados centígrados. Vamos a tener al 2-metil 2-propanol, que va a ser un alcohol terciario porque el grupo oxidrilo está unida a un carbono y este carbono está unida a otros 3 carbonos alrededor. Lo vamos a poner a reaccionar con el metanol
el cual va a ser un alcohol primario. En presencia de ácido sulfúrico va a producirnos el 1,1 dimetil etiloximetano más agua. 3. Se pueden obtener mediante sustitución nucleofílica entre alcoholes y haloalcanos secundarios o terciarios. En este caso tenemos al 1-bromo 1-metilciclohexano. El bromo va a estar en un carbón terciario y va a ser nuestro haloalcano terciario. Lo vamos a hacer reaccionar con metanol, que va a ser un alcohol primario, y vamos a obtener el 1-metilciclohexil-oximetano. Completemos la siguiente oración. Si obtienen en la inciso A, condensación, inciso B, evaporación o inciso C, sublimación de dos alcoholes en un medio ácido. Tiempo. La respuesta correcta va a ser el inciso A. Se obtienen en la condensación de dos alcoholes en un medio ácido. Ahora veremos los tipos de éteres. Primero tenemos los éteres de Corona. Hay éteres que contienen más de un grupo funcional y estos se conocen como poliéteres. Estos grupos forman ciclos y cuando forman ciclos con varios grupos éteres, estos son éteres de Corona. A los éteres de Corona se les suele denominar ionóforos. Los poliéteres son más conocidos como resinas epoxi, que emplean principalmente como adhesivos. En la imagen podemos ver que este grupo tiene 3 enlaces éter y se preparan a partir de un epóxido y un dialcohol. En el caso de los epóxidos u oxiranos, son éteres en donde el átomo de oxígeno es uno de los átomos del ciclo de 3. En ambas imágenes podemos ver la formación de un ciclo de 3 y uno de los extremos es el oxígeno. Los ciclos de 3 son muy tensionados, lo que permite que reaccionen fácilmente. En el caso de los éteres de silicio, hay otros compuestos en los que el grupo funcional no es radical, oxígeno radical. Estos son los éteres de silicio. Los éteres de silicio tienen una fórmula general radical, oxígeno, silicio. Como podemos ver en la imagen, el oxígeno a un lado tiene un radical, o sea, una cadena de carbonos, y al otro lado tiene el silicio, el cual está enlazado a otros grupos. Este va a ser el ter-butil-difenil-silicio. Vamos con esta pregunta. ¿Cómo se llaman los éteres que contienen más de un grupo funcional éter? Inciso A, éteres sólidos. Inciso B, poliéteres. O inciso C, éteres compuestos. Tiempo. La respuesta correcta va a ser el inciso B, poliéteres. Poliéteres es cuando la cadena lleva más de un grupo éter. Uso de los éteres. Los éteres se usan para múltiples cosas, como por ejemplo, concentrar ácido acético y otros ácidos, medio de arrastre para la deshidratación de alcoholes, tanto alcohol etílico como alcohol isopropílico, también para disolvente de sustancias orgánicas como aceites, resinas y perfumes. También se usa como pegamento fuerte y también como combustible inicial de motores a diésel. Pregunta: ¿los éteres se usan como medio de arrastre para deshidratación de alcoholes etílicos y isopropílicos? Inciso A, falso. Inciso B, verdadero.
Tiempo. La respuesta correcta va a ser el inciso B, verdadero. Los éteres se usan como medio de arrastre para la deshidratación de alcoholes etílicos e isopropílicos. Vamos con otro dato curioso. ¿Sabías que la destilación de éter es peligrosa? Como lo habíamos visto en el tema anterior, los éteres en contacto con el aire son inflamables y muy volátiles y pueden producir peróxidos explosivos. Lo que pasa es que constituyen un peligro cuando se destila un éter, pues se concentra en el residuo y estos pueden dar lugar a explosiones. Esto se evita añadiendo una pequeña cantidad de residuos o reductores de sulfato ferroso o hidruro doble de aluminio y litio antes de la destilación. Con esto vamos a poder evitar cualquiera de estos problemas. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos nomenclatura de los éteres, las propiedades físicas y químicas de los éteres, la obtención de los éteres, los tipos de éteres y la clasificación, sus aplicaciones y uso de los éteres. Con esto habríamos terminado el tema del día de hoy. No se olviden repasar sus conceptos y nos vemos en la siguiente clase de química de la Liga STEAM.